Bienvenidos intercesores 24 horas. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy vamos a tratar un tema bien importante y bastante delicado, que tiene que ver con las elecciones. Tiene que ver con las elecciones que tenemos que hacer diariamente. A veces nos vemos en encrucijadas donde tenemos la palabra, sabemos lo que dice la palabra, pero en un momento dado no sabemos cómo aplicarla a nuestra vida en una circunstancia que se nos está presentando. Entonces, de pronto tenemos el suficiente nivel en ese momento para decir, ¿sabes qué? Voy a revisar y voy a mirar qué es lo que está pasando aquí. De pronto ya alcanzaste esa parte donde tú puedes decir, déjame venir en oración, en ayuno, en súplica. Tal vez en la desesperación del momento no tienes tiempo para eso, pero entonces entras en silicio, porque eso te pasó en la tarde, te pasó en la noche o te cogió en un momento descuidado. Inmediatamente tú te tiras al piso y comienzas a clamar y a buscar la voluntad de Dios, y tú ves que tu voluntad y que la decisión que manda en el momento no es la voluntad del Señor, porque la decisión que tienes que tomar o todas las circunstancias te apuntan y te están llevando a tomar una decisión que no tiene que ver con lo que Dios quiere para ti. Entonces esos momentos se hacen tan difíciles, se hacen tan complicados, y tú dices, pero yo tengo la palabra, yo sé la palabra, yo sé lo que Dios dice en esta circunstancia, pero es que la decisión que tengo que tomar no me lleva a hacer lo que Dios quiere. Y estás orando y estás suplicando y estás rogando, pero no sabes cuál es la decisión, o sea, no sabes qué hacer, porque no obedece tu situación, la circunstancia, a lo que está pasando. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios discernimiento en estas circunstancias tan complicadas y tan difíciles que se presentan a diario, y más cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu dulce nombre, Dios mío. Te damos gracias por quien tú eres, por lo que has sido, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor y Dios mío. Gracias por tu protección, gracias por ser escudo, Señor, sobre nuestra cabeza, nuestra izquierda, nuestra derecha, enfrente, atrás, aún debajo, Señor, guardarnos. Gracias por los ángeles que envías en nuestro favor. Gracias por el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Altísimo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestra roca, nuestro Salvador, nuestro Dios hermoso, precioso, bello, maravilloso, en quien está puesta nuestra confianza, Señor. Porque sabemos que tú estás siempre disponible, Señor, para amarnos, para bendecirnos, para exaltar tu dulce nombre, Señor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Bueno, nosotros, vamos a poner ejemplos de la Biblia. Un día está una niña en su casa, educada por su tío, porque sus padres habían muerto seguramente en alguno de los ataques de cautividad a los que habían sido llevados este pueblo por haberse apartado de Dios. Y entonces esta niña es llevada a un palacio que para otro puede ser implicar y hablar de realeza, de títulos, de todo lo que tú quieras, pero para esa niña ese palacio representaba cautividad. Ese palacio representaba que se le iba a arrebatar su inocencia, que se le iba a arrebatar su bondad, que se le iba a quitar la inocencia de un niño, que se iba a someter a tratos y a leyes y a circunstancias que iban contra su propio ser, de pronto contra la educación que se le dio, contra su principio, contra su moral, incluso contra su dignidad. Eso representaba el ser llevado a un palacio por un hijo de Dios, por un israelita, por un hebreo en ese tiempo, porque no iban ahí como reyes, no iban ahí con dignidad, iban ahí bajo cautiverio, iban ahí contra su voluntad, iban ahí porque Dios había levantado naciones que vinieran contra ellos a causa de su desobediencia, a causa de no someterse a Dios, a causa de la rebeldía, de la rebelión, a causa de esa genética, de esa iniquidad que iba de hijo en hijo y de padre en padre, pasando de generación tras generación, y el Señor la veía. Ciertamente esta niña es llevada a un palacio, y cuando para una niña hoy puede representar Disney, un lugar de fantasía, un lugar de magia, eso que no existe, un lugar de hechizos, de encantamientos y de cosas por el estilo, para Esther ese palacio
representaba esclavitud, ese palacio representaba cautividad, ese palacio representaba ser llevada a un lugar al que ella nunca deseó ir y al que por el contrario debió orar mucho para no llegar, a ser cautiva, a tener que someter su voluntad a cosas que ella no quería hacer, a cosas que ella no estaba dispuesta, a cosas que incluso eran en contra de sí misma, pero ella tenía que hacerlo. Esta mujer fue llevada ahí para competir con todas las demás doncellas de ese reino por un esposo que ella no deseó, por un esposo que ella no pidió, por un rey que era contrario a su religión, a sus costumbres, a la moral y al rol y al destino que el Señor había puesto para los hebreos. Pero ella fue llevada ahí y no podía oponerse. Ciertamente va con una instrucción. Fue con gracia y favor de Dios, lo vimos cuando el eunuco la halla más hermosa y más conveniente para el rey. Y le ayuda. Y ciertamente ella alcanza esa gracia y ese favor diferente. Y siempre queremos estar romantizándolo todo. ¿Cómo habrá sido para una niña de 15, 16, tal vez 17 años, ser llevada a un palacio para ser ofertada y para tener que entregar sus dones de una manera como un concurso? Y yo no lo quisiera decir de esa manera, pero usted siga imaginándose un montón de niñas llevadas a un lugar donde se les enseña a seducir, se les da la copa de Babilonia para que ellas aprendan a seducir, para que ellas aprendan a complacer los instintos sexuales bajos, tal vez depravados de un hombre, para que aprendan a vestirse y a moverse y a comportarse y adopten el olor de una nación que no les corresponde. A eso llevaron a Esther y a todas esas niñas para que compitieran, para ver cuál iba a ser la que el rey escogiera, la que lo cautivara. Ciertamente el Señor usó todo este desastre para salvar a su pueblo y preservar la vida de muchos. Pero siempre nos centramos en eso. ¿Quién ve el sacrificio de Esther? ¿Quién ve el dolor de ella? ¿Quién ve lo que ella tuvo que pasar? Todo lo que tuvo que sobrellevar. Ciertamente el rey la escoge. Ella viene a ser la reina en lugar de Vasti, porque no la llevaron ahí para ser la reina, la llevaron para suplir a la que el rey extrañaba, a competir con el pasado de otro, a competir con la belleza y la hermosura y el esplendor de Vasti, una mujer a la que el rey extrañaba y se dolía su corazón de haberla perdido cuando vino a caer en razón, cuando la copa de la embriaguez que produce Babilonia se secó en su mano y se disolvió en su ser. Entonces este hombre viene y recapacita y dice: mira lo que perdí. Perdí una esposa, la más hermosa, una mujer capaz de llevar la corona regia, una mujer de autoridad, una mujer de poder, una mujer inteligente, una mujer de principio. La perdí por mi arrogancia, por mi altivez, por dejarme llevar de los malos consejos de la gente que tenía alrededor, y hoy la extraño. Y cuando su alrededor ve, su entorno, que la embriaguez del momento pasó, buscaron quien supliera a Vasti. Y todo ese proceso se llevó para suplir la ausencia que el rey sentía de Vasti. ¿Qué era lo que el rey sentía en ausencia de Vasti? La ausencia de alguien que le hablara de moral, la ausencia de alguien que le hablara de lo correcto, la ausencia de una presencia que implicaba santidad y lo confrontaba hacia lo correcto y el deber ser, y no al aplauso de la gente que está cargada de demonios y llena de ellos mismos, de malas doctrinas, de copas de demonios, copas de Babilonia, copas de Egipto, y tanta copa con embriaguez, con desórdenes y pasiones y esto y lo otro. Cuando ya estos ven que ellos no van a poder suplir aquello que Vasti proporcionaba, entonces arman todo un desastre para venir a un carnaval, para traer carne para el rey, para que él pudiera suplir esa presencia. Ciertamente esta mujer, un día, en medio de muchas circunstancias, sabemos la historia, es convocada porque hay un decreto de muerte para su pueblo.
Y su tío la llama y le dice: Esther, tienes que ir delante del rey para presentar esta situación. Pero ella ya sabía, porque la experiencia y los libros estaban escritos, de cómo Vasti había sido echada de la corte, había sido arrancada de su esposo, de su casa, de su marido, había sido echada en vergüenza. La Biblia ni siquiera reporta qué terminó de pasar con Vasti. Algunas historias de esa época nos dice qué hacían con las reinas. Algunas las mataban, otras las confinaban a unos palacios que se llamaban palacios de frío o de hielo, porque eran desterradas, ya sin lujo, sin oprobio, para lo que sobra, y no podían casarse, no podían tener hijos, no podían volver a la corte, no podían tener contacto con nadie, eran como presas, se llevaban allá hasta que murieran. Y Esther, sabiendo que ella podía caer en esa condenación, incluso a que le cortaran la cabeza, porque ya había un antecedente donde se había dejado bien claro que la mujer que traspasara el lugar donde se le había puesto iba a recibir castigo, porque eso fue lo que hicieron con Vasti. Revise: mi rey, si usted permite esta desobediencia, entonces, ¿qué harán las demás mujeres? Ellas van a escuchar y se van a rebelar contra sus maridos. Y el mensaje quedó claro. Esther lo sabía, que presentarse allí era un decreto de muerte para ella, en el mejor de los casos de exilio, que es otro tipo de muerte. Pero a ella se le dio una opción y se le dijo: escoge, vas a morir tú, vas a poner tu vida en riesgo de morir para que sea preservado tu pueblo, o vas a escoger salvar tu cabeza. Pero se le dio una advertencia: no importa que tú escojas, el decreto de muerte va. Y si tú no expones tu vida para salvar la vida de muchos, es probable que Dios va a sacar siempre una manera de salvar a su pueblo, pero ciertamente tú vas a perecer. Ese fue el mensaje que su tío le envió. Eso fue lo que él le dijo. Cuando ella le dijo: no puedo presentarme de esa manera ante el rey. Tengo que pedir permiso, porque si tú sabes lo que pasa. Y cuando su tío le da este otro ultimátum, tú sabrás, le está diciendo: escoge entre dos maldiciones. Escoge entre el riesgo de que tu cabeza perezca buscando salvarla de tu pueblo, o escoge perecer con nosotros. Pero ciertamente yo sé, decía Mardoqueo, que Dios enviará ayuda de cualquier parte, y no creas que tú vas a estar resguardada en el palacio. Yo pregunto, ¿para Esther se trataba de estar resguardada en ese palacio? ¿O para Esther se trataba más bien de que todo lo que ella había visto y el antecedente que había quedado? Muchas veces nos vemos parados en un lugar donde tenemos que decidir. ¿Qué decido? ¿Decido creerle a los médicos o decido creerle a mi Dios? ¿Decido tener un acto de fe donde voy a recibir la voluntad de Dios o voy a rebelarme contra esto? Ciertamente a veces me veo parado en un lugar judicial, en una corte, donde debo firmar un documento que ciertamente no me es bendición por ninguna parte. Ciertamente me puedo ver parada en un lugar donde tengo que escoger entre un familiar y otro, entre un papá o un hijo, entre un esposo o un hermano, entre esto o lo otro, y no encuentro la solución y no encuentro el camino y no sé a dónde ir. Ciertamente siempre la respuesta está en el Señor, y la respuesta no está fuera de Dios, y la respuesta está en la palabra. Vamos a empezar a buscar a la palabra y a saber que Dios tiene una forma de que cada cosa sea hecha en su tiempo y en su momento como tiene que ser. Que Dios tiene una manera, y que nunca violentar los diseños de Dios trae bendición. Tenemos siempre que encontrar la manera de ajustarnos al proceso, ajustarnos al diseño de Dios, y Él nos va a mandar ayuda y auxilio de donde sea para que su voluntad sea puesta por verdad en nuestra vida. Asimismo, en la intercesión, todos los días estamos puestos enfrente en tomar decisión, con Dios o con el mundo, en Dios o en el mundo, bajo este espíritu o bajo el espíritu de Dios. Y esa decisión la tenemos que tomar todos los días, porque ciertamente el Padre nuestro dice
Padre nuestro que estás en los cielos, pero también dice, danos el pan de cada día. Y el pan de cada día no es solamente el alimento físico. El pan de cada día también tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con otras áreas del alma. Mi querido intercesor 24 horas, que Dios te bendiga, que te bendiga mucho y en todo, y que el Dios Todopoderoso te haga crecer, multiplicarse y fructificar y te dé la bendición de Abraham. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, y si eres intercesor 24 horas, déjanos un comentario, así yo puedo saber que tú estás siguiendo el canal y que estamos unificando nuestro idioma y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho y en todo.